El tema del cual vamos a hablar es cómo conectar sensores a un PLC, pero antes que todo tenemos que saber qué es un sensor. Bueno, un sensor es el término que se utiliza para un dispositivo dentro de un sistema de control. Esto quiere decir que este dispositivo lo que hace es medir la variable física que tenemos fuera de nuestro proceso y la, la sensa, vaya la redundancia, la mide y nos manda una señal que nuestro controlador pueda observar, que puede ser una señal discreta, que es una señal digital, o bien una señal analógica mediante un transmisor. Los siguientes son algunos de los términos más comunes para definir el rendimiento de los sensores, lo que es la precisión, que es la medida que el valor indicado para un sistema de medición o elemento podría ser errónea. El alcance o span son los límites entre los cuales va a poder medir ese sensor. La repetibilidad se refiere a la capacidad de un sistema de medición para dar el mismo valor para las mediciones repetidas del mismo valor de una variable. Y la fiabilidad es la probabilidad de que funcionará el sensor a un nivel de rendimiento, digamos que extremo o de alto, en las cuales las condiciones sean críticas. Para empezar con los sensores, vamos a hablar de los conmutadores mecánicos. Un conmutador mecánico da una señal discreta o a su salida tiene una señal discreta siempre y cuando haya algún movimiento mecánico que la produzca, que en este caso puede ser un interruptor normalmente abierto o normalmente cerrado. Como podemos observar en la imagen, está la conformación de un interruptor de posición o un conmutador mecánico de posición. Estos yo los he visto en el laboratorio de electrónica. A mí me tocó el proyecto del talado mecatrónico y allá hay dos para cada actuador. Los siguientes son los sensores de proximidad inductivo. Un detector de proximidad inductivo detecta cualquier objeto de material conductor sin necesidad de un contacto físico. Consta de un oscilador cuyos bobinados forman la cara sensible y de una tapa de salida. Como podemos observar en la imagen, cuando el objeto no llega a su proximidad, está oscilando el sensor, pero cuando llega a la proximidad adecuada, el sensor deja de oscilar y es cuando el sensor manda una señal discreta. Estos hay en el módulo neumático que está en el laboratorio de instrumentación y control, en el H13. Ahí y para los pistones, para ver si el pistón salió o si el pistón salió. De estos, de los inductivos hay de dos tipos, que son el tipo de 2 hilos y de 3 hilos. El de 2 hilos consta nada más de dos cables, que dependiendo del fabricante varía el color, pero por lo general los de 2 hilos son marrón y azul. Marrón significa más 24 y el azul estaría conectado a la señal o a la entrada del PLC. El tipo de 3 hilos consta de tres cables que son el marrón, el azul y el negro o blanco. El marrón va conectado a más 24, el azul va conectado a menos 24, el negro se refiere que la señal es PNP y blanco se refiere que la señal es PNP. A continuación voy a mostrar un diagrama en el cual podemos observar internamente un sensor inductivo y por qué se clasifican de ese tipo en el caso de 3 hilos. Y se clasifican así debido a que dentro de su estructura traen un transistor, que de ahí viene, como sabemos, hay dos tipos de clasificaciones de transistor, que son los PNP y los NPN. Y también en la imagen podemos observar este, cómo va conectado el sensor a más 24, menos 24 y cómo va la señal conectada. Los siguientes son los sensores capacitivos, que son adecuados para detectar objetos o productos no metálicos, como papel, vidrio, plástico o líquido. Un detector de posición capacitivo también se compone de un oscilador, pero en el caso contrario, como los inductivos, bobinas conformaban la cara sensible. En este caso, los condensadores forman una cara sensible. Estos sensores pueden utilizarse como sustitutos de pulsadores y conmutadores de palma. Sensores ópticos, o también conocidos como detectores fotoeléctricos, permiten detectar todo tipo de objetos.
en gran variedad de aplicaciones industriales y terciarias. Se compone básicamente de dos partes, un emisor y un receptor de luz. Su forma de operar es que la detección es efectiva cuando el objeto penetra el haz de luz y modifica suficientemente la cantidad de memoria que llega al receptor para provocar un cambio de estado de la salida. Para ello se siguen dos procedimientos: bloqueo del haz por el objeto detectado o el retorno del haz. En los sensores ópticos hay varios tipos de clasificación debido a su composición. Puede ser sistema reflex, sistema de barrera o cualquiera de esos tipos. Sensor ultrasónico. Su operación básica es que si un destino se encuentra enfrente del sensor y está dentro del alcance, el pin se reflejará por el destino y se regresará al sensor. Cuando se devuelve ese eco, el sensor detecta un destino, que el destino es presente, y midiendo el retardo entre el pin transmitido y el eco, el sensor puede calcular la distancia entre el sensor y el destino. Estos sensores tienen una salida discreta o digital, generalmente tienen un switch point, que sería como un ajuste previsto para que el sensor establecer una distancia de destino entre los conmutadores de salida. Todos estos, en la gran mayoría de los inductivos, capacitivos y ultrasónicos, nos sirven para las aplicaciones ya físicas en el campo, como puede ser en las 4 variables fundamentales que existen, que sería temperatura, nivel, flujo y presión. En temperatura no tanto, pero en los demás sí. En temperatura hay varios métodos para la detección y medición de temperatura, como lo pueden ser las RTDs o los termopares. En este caso el conmutador de bimetálicos o termopar es un sensor que manda una señal discreta, una señal de voltaje, manda milivolts a su salida. Es un sensor que aprovecha el hecho de que se tienen dos metales diferentes, y que cuando se calientan se expanden, y con el mismo cambio de temperatura se genera una diferencia de potencial, ya que sus puntos de ebullición son diferentes, y por lo tanto se expanden en diferente, uno se expande más rápido que el otro. Nivel. El interruptor de flotador de nivel es un dispositivo simple que proporciona una salida discreta. Consta de un conmutador de medida de ajuste y un brazo de palanca al aro con un flotador conectado al brazo. En este caso podemos ver que el sensor está conectado a un tanque que tiene un conductor interno, un aislante líquido y un conductor externo, y que por la parte del cabezal por fuera tiene ya las conexiones de señal, que en ese caso se conectaría una señal a más 24 y la otra señal iría a la entrada del PLC. Aquí ya vamos a hablar del tema en sí, que es la conexión al PLC. Para ese caso, dentro del laboratorio de electrónica tenemos dos tipos de PLCs Allen-Bradley, que es el Micrologix 1000 Analog y CLCs 505 y 503. En este caso voy a hablar de cómo conectarse al PLC Allen-Bradley Micrologix 1000 Analog. Este es nuestro tablero, nuestro entrenador, y aquí tenemos que las entradas digitales, las salidas digitales, las analógicas, el simulador de entradas, simulador de salidas y la energía. La mayoría de nuestros sensores se van a conectar a las entradas digitales. Y aquí tenemos un ejemplo de diagrama de conexión. Como se pueden dar cuenta, en el diagrama de conexión, de la parte donde dice energía, se alimenta tanto a la entrada como a las salidas digitales. Y los sensores, todos los sensores que ocupamos son sensores del taladro mecatónico que tenemos en el laboratorio. Todos esos sensores nos dan una señal discreta, por lo tanto van a las entradas digitales. Entonces, lo que se hace es, se alimenta los sensores con más 24 volts, y a las entradas digitales lo mandamos uno al menos 24 volts. Solamente lo que agarramos es la señal de entrada, la señal de salida de los sensores van a las entradas digitales del PLC. A continuación voy a hacer una breve explicación en Paint, debido a que no pude grabar en el laboratorio de electrónica, porque cuando fui ya estaba cerrado. Entonces voy a explicarle más o menos en Paint, haciendo unas conexiones básicas, y esperemos y quede claro. Tenemos el tablero del, del PLC, del Micrologix, y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar
conectando, haciendo las conexiones del tablero de alimentación. En ese caso tendríamos que alimentar esta y esta iría a un sensor. Y este negativo iría al sensor de las entradas, al negativo de las entradas digitales. Luego ya una vez que tenemos esto, lo único que tenemos es agarrar la señal de nuestro sensor y mandarla a una de las entradas del PLC. Ok, es para este caso. Para el caso de un inductivo, dijimos que el marrón iba a más 24, el azul va a menos 24 y el negro, que es la señal NPN, iría a una de las entradas analógicas que tenemos aquí en el PLC. Espero les haya servido. Yo sé que no es tan demostrativo en Paint, pero espero y se den una idea de más o menos cómo conectarse. Ya si ustedes tienen la oportunidad en sus escuelas de hacerlo en el PLC, pues siguiendo esos pasos lo van a poder conseguir. Muchas gracias.